Hola, ¿qué tal? Muy buen viernes para todos. Muchas gracias por estar en este break del 14 de marzo. Me vuelvo a encontrar con un amigo. Frank, ¿cómo estás? Después de tanto ¿Qué tiempo en un haces, break. Robert? Sí, veníamos disociados con los breaks. Ya, volvimos a la normalidad. Hemos vuelto, hemos vuelto. Así que bueno, arrancamos. La verdad que el mes de febrero y el mes de marzo han sido bastante particulares. Eh, m- Han sido meses bastante difíciles desde lo internacional y lo local. Eh, Pasaron cosas, están pasando cosas, seguimos esperando algunas definiciones. También el ambiente se empieza a caldear imaginamos, por tema de elecciones. No vienen dándole mal las encuestas al gobierno y eso hace que también la oposición se movilice y empiece a buscar algunas grietas, errores no forzados que comete el gobierno. Y bueno, y ahí estamos. Hoy, día importante, aunque, bueno, más o menos esto se fue decantando a lo largo de, yo diría, primera semana de marzo. Se conoce el dato de inflación, ¿sí? El dato de inflación, una inflación que a principio de año, perdón, los... eh, las principales gestoras de fondos, los research, las consultoras, el mercado en su conjunto, esperaba quizá por debajo de 20. Hoy empieza a pricear una inflación anual por encima de 20, ¿sí? Hacia 22, 24. Algunos factores empiezan a explicar esto. eh, Uno de ellos, eh, como importante, es la baja de las retenciones. La baja de retenciones provoca un aumento en el precio de eh, algunos insumos que se exportan, fundamentalmente todo lo que se utiliza como alimento para generar proteínas. Entonces ahí la carne, tanto sea de origen vacuno, de porcino, de pollo, de pescado, subió y eso explica un porcentaje muy grande del índice de inflación. Entonces, bueno, fue una buena noticia, pero también viene asociado a un aumento en los precios. También las lluvias, que hace que también se retenga ganado para engorde. eh, pero bueno, en esto no estamos solos y también Brasil, con un dato bastante alto de inflación, Fran, nos está acompañando. Sí, sí, la verdad que nos complica también un poco. Brasil tuvo un bastante mal mes de febrero. Salió su dato el día miércoles. Eh, es más, parece más un dato argentino que brasilero, por encima del 1% mensual, o sea, mes a mes. Y sí, como comentabas, bastante tiene que ver el tema, el tema de alimentos en general, bueno, la carne en particular, eh, que bueno, directamente nos afectó a nosotros también. Veremos, quizás eso lo vamos a ver más en el índice en el mes de marzo. Pero bueno, sabemos que afecta y que nos va a pegar el índice o sea, perdón, el precio de la carne es un parte importante en el índice de alimentos, ¿no? Es el 9%, ahora si mal no recuerdo. Sí, aproximadamente es el 9%, Fran, sí, porque bueno, hay que ver todo lo que tiene esté relacionado con la carne, ¿sí? O sea, Ujú. no solamente son los cortes vacunos, sino también el resto, pollo, pescado, cerdo. Entonces, ahí sí, y ahí ese dato sí pega bastante lo que puede ser la canasta básica alimentaria, pero en el mismo sentido de idea, Fran Lula está tocando su piso de popularidad. El dato de inflación y sobre todo el dato de inflación en alimentos golpea mucho. Esto un poco para los que piden o los que hablan o los que flamean la bandera del atraso cambiario y de la devaluación. Y también por el otro lado, porque el gobierno no quiere tampoco ir por ese lado. Eh, a ver, si bien parecieran que son dos causas distintas, terminamos en el mismo lado. Por un lado, o sea,
Brasil ha tenido una devaluación del real, llegó a tocar más o menos un 25%, si bien después frenó un poco, volvió para atrás. Era esto que hablábamos, que los que se fueron en diciembre son los que pagaron las vacaciones más baratas, tanto en Brasil como en Chile. Y después el dólar a nivel internacional retrocedió, descomprimió. Pero sigue siendo una devaluación cercana al 20%, muy fuerte, y eso pegó en los costos de la alimentación. Por el lado local, bueno, ahí tenemos, si vamos a un esquema de devaluación, bueno, lo que podemos esperar es lo mismo, ¿sí? Y el consecuente impacto político que hasta ahora viene bastante por encima del 50% del nivel de aprobación del gobierno. Entonces, también hay un incentivo ahí a flamear estas banderas. Y veámoslo con la quita de retenciones, que es como una devaluación parcial, sectorizada, ¿sí? Para el sector agroexportador, y fijémonos cómo repercutió en el otro lado. Si bien también hubieron otros factores, hay un factor bueno dentro de la suba de la inflación, que es que los niveles de actividad vienen recuperándose también por encima de lo esperado. Y eso también pone presión en la inflación. Entonces, vamos a tener que analizar muy bien el dato que se conozca esta tarde para ver si estamos hablando de efectos más puntuales, ¿sí? Por ejemplo, baja de retenciones, lluvias, o si el mercado está empezando a preciar un evento de devaluación con el acuerdo con el fondo o posterior acuerdo con el fondo y posterior a las elecciones. Hasta ahora esa parte no se ve, por lo menos en las coberturas, ¿sí? De hecho, esto pasó, Fran, también justo cuando yo no estaba y vos diste un Brexit y pusiste una licitación que hicieron algo similar. Ofrecieron Ujú, instrumentos relacionados con el dólar link. Bueno, creo que en ese momento tuvo un poco más de éxito que en esta, porque en esta directamente la declararon desierta. No recuerdo esa, pero también sí. había un monto similar ofertado, ¿sí? Por el mercado, y bueno, el gobierno se agarró de ahí para decir, bueno, muchos piden devaluación, pero no ponen la plata ahí. Sí, sí. Incluso tuve una pequeña interacción ahí con el subsecretario de Finanzas por Twitter. Básicamente, Ahora sos famoso. sí, sí, básicamente burlándome yo de que siempre tiran ahí el casi ya chasco a esta altura de licitar dólar link y que no aparezca nadie. Esos 79 millones, o sea, 79 mil millones que figuran en circulación, eh, son los que se licitaron aquella vez. eh, y de ahí en más lo vienen haciendo todas las veces y todas las veces viene desierto. O sea, no sumaron más nominales a esa emisión. Eh, básicamente porque en aquel momento dieron una tasa irrisoria, si mal no recuerdo, cercana al 5%, o sea, de evaluación más 5%, eh, que bueno, el que licitó eso no le va a ir bien. La verdad que bastante complicada esa licitación para el que metieron, digamos, porque la realidad es que lo deben haber aceptado porque eh, el que licitó regaló tasa ahí, y de ahí en más lo vienen declarando desierto. Entonces, nada, eh, muchas palabras, poca acción eh, respecto al dólar link. Nadie pone el dinero donde pone la boca, como se dice Sí, generalmente. sí, y ahí también, Fran, lo que pasa es que los instrumentos dólar link, si viéramos, no sé, del año 2019, 2020 para acá, ha sido más lo que perdió que lo que ganó. Sí. Ujú, La verdad que siempre se armaron corridas, inclusive Alberto se le armaron varias corridas y terminó devaluando un 12% en agosto del 23, que estaba Massa, y después la devaluación de Milei. Entonces, siempre han sido, son como instrumento a todo o nada, ¿sí? Entonces nosotros ahí sí preferimos, si yo soy un inversor de más mediano plazo, y siempre hablamos de esto, la convergencia de las tres tasas, inflación, tasa de interés, de inflación y de devaluación, prefiero en un inversor de mediano plazo, ¿sí? Si voy a buscar cobertura un poco más largo, me puedo ir a inflación, ¿sí?
no voy a agarrar el salto explosivo del tipo de cambio, pero sí el pass-through, ¿sí? El pase de la inflación. Esto que vimos cuando saltó el dólar en diciembre y después tuvimos inflación de 25, de 20. Y si no, quizás en este contexto, un poco más tranquilo que por esos días de diciembre del 23, es instrumentos de tasa, ¿sí? Eh, o quizás hay un mix, ¿sí? Entonces a lo mejor no voy a agarrar la explosión del tipo de cambio, que en este contexto nosotros lo vemos mucho más acotado, eh, pero si tengo tiempo voy a recuperar posteriormente, porque también va a ser un grave problema si hay un salto devaluatorio el día después con los instrumentos dólar link. Sí, si hay un salto evaluatorio, los instrumentos dólar link al día siguiente empiezan a rendir negativos. Sí, porque si hay un salto evaluatorio, después no va a haber prácticamente devaluación. Entonces, tener el timing, bueno, es bastante difícil. El mercado empieza ahí a buscar cobertura y ha estado buscando cobertura estos días por los instrumentos de dólar futuro. Sí, porque son más baratos, porque hay que movilizar menos dinero, pero cuando uno empieza a analizar eso, vemos que todavía el salto que ha habido en el dólar futuro está de la mano del salto que ha habido en el nivel de tasa y en la expectativa de inflación que aumentó, como les decíamos, del 19 al 20 al 22-24. Entonces acá nos pareció bastante interesante el análisis que hizo una gestora de fondos. Cada tanto, solemos ponerlo como para que los que se suman más seguido por ahí pueden ir viendo e ir comparando y viendo cómo andan los pronósticos de distintas consultoras. Fundamentalmente nos basamos en Mega Inver, Mega QM y AdCap, porque si no estaríamos todos los breaks haciendo cosas de otros, así que nos focalizamos fundamentalmente ahí. Y es la visión de esta gestora, de Mega QM. Sí, acá a la izquierda, sí, ellos presentan, sí, la brecha, sí, la brecha cómo se desplomó desde que asumió Milei y ahora está acá, por debajo, sí, en un 15%. ¿Sí? Bueno, acá el central con esta brecha intenta que no se escape el 15%. Nosotros siempre hemos dicho más o menos el 15% porque empieza a generar presión inflacionaria. Bueno, la gente de Mega Inverse piensa lo mismo y esto no es una idea copiada, sino que pensamos que el gobierno no va a dejar la brecha por encima del 15% porque se le va a empezar a armar una especulación con respecto a devaluación y ahí se le va a armar un tema con la inflación, ¿sí? Entonces empiezan a ser números más complicados. Entonces el gobierno intenta mantener la brecha acá en torno al 10 o al 15, se siente muy cómodo. Nosotros creemos que 15 de brecha es techo. O sea, creemos que un nivel aceptable para el gobierno es entre 10 y 15. ¿Sí? O sea, 15 es techo. Y lo hemos dicho en otros breaks, nosotros por arriba de 15 no compramos dólares. ¿Sí? O no recomendamos. No, nos parece caro, ¿sí? Por lo menos en este contexto. Si estamos parados en noviembre y no ha habido evaluación y pasaron las elecciones, puede ser otra cosa, ¿sí? O si mi ley empieza a tener una caída en la imagen, no sé. Pero hoy en este contexto, no, lo vemos por ahí. Entonces, un poco lo que veíamos acá en el cuadro central, cómo está buscando cobertura el mercado, no a través de los instrumentos de dólar link y podría buscarlo de una manera más eficiente, quizás con contratos de derivados, en este caso de dólar futuro. ¿Sí? Y ahí sí, la expectativa de evaluación en este febrero, que fue bastante malo, fíjense acá el piso. ¿Sí? De lo que cotizaban los contratos de futuro, la inflación implícita mensual que tenían. ¿Sí? Y fíjense cómo a partir del 1 de febrero comienza a aumentar, ¿sí? Bueno, el mercado estaría cubriéndose por este lado, ¿sí? Ahora pensemos también en este escenario, ¿sí? Em, yo estoy pagando una devaluación del 1,7. Como mi devaluación oficial está en 1,
estoy pagando un dólar bastante más caro mensualmente, ¿sí? Ahora, esta suba hasta ahora está acotado a la suba de la tasa de interés que todavía ha sido más fuerte, ¿sí? Entonces acá puede ser un buen punto armar contratos hacer estas posiciones de cobertura que se le llaman sintéticos para aprovechar la suba de la tasa y aprovechar la ganancia en dólares, ¿sí? Pero hasta ahora esta suba eh, está bastante contenida, Fran. O sea, es como que el mercado piensa que hay atraso, pero piensa que no van a devaluar. Sí, sí. Y convengamos que también en ese mismo sentido es como que se le está poniendo un techo a la cobertura, es decir, a partir de acá no lo paga más nadie. Se ve bastante claro en el gráfico. Además, estamos más cerca del límite donde ya se desgasta este costo, ya pasa a ser muy alto. Eh, eh, Pareciera que aunque el mercado pricea una devaluación, entre comillas, eh, no está del todo convencido, ¿no? Es como que empieza a llegar a un límite donde dice, "Mm, no, acá ya me parece caro." Ahí lo vemos más o menos en el uno y moneditas, ¿no? Eh, Es, es que, Fran, no, lo que para mí los grandes inversores acá están jugando al carry pleno, ¿sí? Un carry pleno. Entonces, este costo de cobertura, ¿por qué se va para arriba? Me sube la tasa de interés. Vamos a suponer que yo estoy acá en el 1,4, aproximadamente estoy en 1,4 y la tasa de interés mensual está en 2,2. ¿Sí? Vamos a suponer que la tasa de interés se me va a 3. Entonces yo tengo una ganancia mensual de tasa sobre dólar de 1,2. Entonces yo armándome el sintético, compro dólar futuro, ¿sí? Pagando un 1,4 e invierto en pesos al 3 y gano un 1,6 mensualmente, ¿sí? Y dolarizo mi ganancia porque me voy al dólar oficial. Si me devalúan, yo dolaricé mi ganancia. Y si no me devalúan, gano por encima del 1%, el 1,4, ¿sí? Esos son los sintéticos. Entonces, acá obviamente esto va a empezar a subir porque como sube la tasa de interés, me están armando las operaciones de carry y me están asegurando un rendimiento en dólares bastante generoso, ¿sí? O sea, eh, ahí ahí se están asegurando dolarizar la ganancia. Entonces, hoy por hoy viene por ese lado. Entonces, cuando la costo cobertura, como vos decís, Fran, llega acá, a este punto, 1,80 ya no me conviene hacer la operación, empiezan a hacer ganancias en dólares más mezquinas, tengo el dinero inmovilizado, bueno, ahí empiezan otras cuestiones por ahí un poco más técnicas. Entonces, hasta ahora, y lo que nos está dejando tranquilo es que este costo de cobertura, ¿sí? Está más relacionado con operaciones de carry que con operaciones de cobertura propiamente dicho por temor a una devaluación, ¿sí? Entonces, cuando veíamos que el carry podía seguir, bueno, esta es una alternativa para hacer y que muchos importadores o exportadores la deben estar aprovechando. Y por el lado del riesgo país, bueno, el riesgo país habíamos visto que había tocado piso acá. Este piso rebotó, las condiciones mundiales no fueron las mejores, yo diría desde noviembre, y está ahí, acá está el aviso del acuerdo con el fondo aproximadamente, sí, una pequeña baja, y ahí estamos, ¿sí? Creemos que el riesgo país tiene que buscar una compresión adicional, el mercado está esperando que estén las noticias firmes con respecto a cómo va a ser un acuerdo con el fondo, cuál va a ser el nivel de desembolso, si el decreto de necesidad y urgencia queda firme o no. Bueno, hay también ahí algunas cuestiones políticas burocráticas que están incidiendo, pero creemos que no es nada descabellado esta suba que tuvo el riesgo país. Miremos lo que pasó entre mayo aproximadamente y agosto, cómo subió y después se produjo este descenso bastante vertical. Así que, bueno, esto es lo que ve esta gestora. Y ahí pasando al acuerdo con el Fondo Monetario y el BCRA, bueno, un poco lo que dijo Milei en su exposición en el Congreso, el BCRA recibió 85 billones de dólares, 85 mil millones de dólares en letras intransferibles, la LI,
O sea que le sacaron 85 millones, pero contra eso recibió una letra. Si ustedes pueden decir, bueno, ¿cuál sería el problema? Que la letra a valor de mercado vale cero, porque el Tesoro no tenía superávit fiscal, el Tesoro tenía déficit fiscal. Entonces, esas letras valían ceros. Y esto comenzó a pasar, fundamentalmente, miren la cantidad de letras intransferibles que tenía, ¿sí? Y cómo termina el 2014 y cuánto estaban en el 2024. Y este cambio es porque se pasan estas letras de valor técnico, valor nominal, a valor de mercado. Bueno, ¿por qué contabilidad creativa? Y esto lo venimos, siempre lo ponemos contabilidad creativa, porque si el Tesoro le iba a sacar dólares al Banco Central para pagar sus compromisos de deuda, lo que debería haber hecho es retirar pesos. Y como no quería hacer eso, lo que hizo fue le dio un titulito que no valía nada. Entonces le sacó los dólares al Banco Central, le dio un título que no valía nada y el pasivo del Banco Central seguía en el mismo nivel. ¿Sí? Entonces eso explicó los problemas inflacionarios y cambiarios que tuvimos desde el 2011 en adelante, 2010, 2011 en adelante. ¿Sí? Entonces cada vez que se recibía un préstamo del fondo, se utilizaba la contabilidad creativa, se emitían pesos y se daban letras, ¿sí? Entonces nunca se redujo ese nivel, ese activo sucio, malo que tiene el Banco Central y siempre se emitían más pasivos que son los pesos, remunerados y no remunerados, fundamentalmente, ¿sí? Entonces, eso fue eh, el problema, cómo se vino manejando el Banco Central desde que se le quitó su autonomía y se lo empezó a intervenir. Y a partir de ahí, ustedes miren los gráficos y ven cómo saltó la inflación, cómo se agrandó el cepo hasta estos días. Y este desembolso, que falta un numerito, Fran, el gobierno, un poco ya lo Ujú. habíamos puesto, lo que dice es que con eso se van a ir cancelando estas letras intransferibles, va a mejorar el activo porque van a ser dólares, no van a ser este título que no vale nada, y la cantidad de pesos, ¿sí? Esta base monetaria va a seguir estable, ¿sí? No va a crecer. Entonces esa convertibilidad teórica va a ser más alta. Y eso Ujú. mejoraría y quizás pasemos a reservas netas positivas por cerca de 3 billones y tenemos un acuerdo de 10 billones. Sí, sí, ya lo había comentado Caputo acá en la provincia la semana pasada, donde dijeron, no, nosotros no vamos a emitir y vamos a ir absorbiendo, o sea, vamos a ir ganando dólares, por lo cual, nada, van a faltar pesos, ¿sí? Vamos a tener, entre comillas, ¿no? Demasiados dólares para, con muchas comillas. Y bueno, lo que van a faltar son pesos, entonces no hay razones para las cuales de esa manera de evaluar, ¿no? Vamos a estar ok. Quizás ahora suena raro, pero bueno, si acomodaron un poco las cuentas con 10 billones frescos del FMI, tendría sentido. También acordémonos que mencionó que el acuerdo se iba a dar ahora en el primer cuatrimestre del año, en los primeros 4 meses, ya nos queda un mes y medio, o sea que debería ser pronto. Vimos el tema del DNU, vimos todo la semana pasada, fue bastante de eso. Y bueno, estaría todo encaminado para ir saneando un poco las cuentas y, eh, digamos, enderezando balances y números para, para de a poquito ir, digamos, acomodando todo este lío que se ha generado, ¿no? Contaba bien Robert. Eh, y de a poquito terminar de enderezar el barco, ¿no? Que quizás lo que más ruido haría de tener reservas positivas eh, eh, netas, o sea, líquidas netas. No sé hace cuánto que no se da ese fenómeno, Robert. La verdad que no lo sé. Eh, de hace Sí, mucho tiempo que venimos complicados en ese rubro. claro, porque ahí en el mismo gobierno de Alberto también, cuando se recibieron fondos del Fondo Monetario Internacional, también lo mismo, o sea, en vez de capitalizar al Banco Central, se vendían Ujú. esos dólares contra pesos, ¿sí? Y se le daba una letra, porque pensemos que el acuerdo con el fondo no es una deuda del Banco Central, es una deuda del Tesoro. Entonces los pesos son del Del tesoro.
del Tesoro, ¿sí? Y acá los dólares que son del Tesoro, así como la deuda, el Tesoro le va a recomprar estas letras al Banco Central. Entonces no va a haber este movimiento de pesos en el medio, ¿sí? El Banco Central le va a dar esos títulos que Ujú. no valen nada al Tesoro. Por eso se dice que no aumenta la deuda porque en realidad no la aumenta. Si acá el Banco Central pasa a reserva positiva porque no es una deuda del Banco Central lo del Fondo Monetario Internacional. Nunca lo fue tampoco. ¿Sí? Antes tampoco, ahora tampoco, ¿sí? Entonces pasamos a reservas positivas. Y el Tesoro, en vez de tener una deuda con el Banco Central, tiene una deuda con el Fondo Monetario Internacional. Así debería haber sido siempre. Pero bueno, todo se tergiversó y tenemos reservas negativas de hace varios años. Así que pasó un poco en el 2015, pero no llegó a ser tan negativas como casi 12.000 millones de dólares en el 2023. Para la gestora de fondos, la inflación baja por la escalera, ¿sí? Y esto como decíamos recién cuando comenzamos, efecto retención, efecto nivel de actividad, el dato bueno, ¿sí? Em, Así que fundamentalmente esos dos efectos, ¿sí? Van a marcar un poco más de presión, sobre todo por el lado de los alimentos, que es lo que ve la gente de Mega QM, ve escalones, ¿sí? Ve escalones por ahora. eh, Quizás esto ya es más información de mercado de un relevamiento, pero ellos ven más escalones, quizás son un poco más optimistas. Pero, eh, como nosotros decíamos, esta es la inflación de 4 de los meses de septiembre, octubre, agosto, septiembre, octubre, y después cayó. Bueno, también ellos ven que quizás hasta abril vamos a tener un poco más de turbulencia en inflación, una inflación un poco más persistente, ¿sí? Y eso va a hacer que haya un ajuste en precios de activos y que ha habido un ajuste en precios de activos. Una inflación, venimos de 3 dígitos, venimos de inflaciones del 200, del 100 y algo, contra una inflación del 24, y que no sea del 24 y que no sea del 18-20. Bueno, la verdad que no molesta mucho, pero sí nos afecta en la evaluación de los activos, sobre todo cuando uno ve el último mes, ¿no? O sea, o cuando ve febrero y vamos a ver cómo termina marzo, ¿sí? Entonces, sí, porque los activos estaban priceando otra cosa y comienzan a pricear otra realidad. Los largos, lo que tenemos en cartera largos, como los bonos a tasa fija también, y eso hizo que los bonos que ajustan por inflación eh, también, ¿sí? Entonces, ahí, digamos, todo el mundo pesos, excepto los fondos de liquidez, estuvieron más afectados. Fue esos meses atípicos donde un fondo de liquidez rinde más que un fondo T más uno, ¿sí? O un fondo de tasa que busca justamente tener más rendimiento. Pero son procesos normales. Esto lo vivimos también allá por el mes de septiembre, cuando la tasa trepó a 60, bajó a 55, volvió a trepar a 60 y fue un excelente momento para ir posicionándose. Este posicionamiento no tiene que ser hoy tan largo, ¿sí? Hoy podemos, lo que ve la gente de MegaQM, que quizás conviene ir corto 1 o 2 meses, junio como mucho, para después a partir de ahí empezar a pensar en el salto. También estará en el medio el tema de la turbulencia electoral. Y en este contexto, lo que decíamos, ¿sí? El sendero de la tasa, ¿sí? Entonces, acá podemos ver, ¿sí? Cómo la TAMAR, esta tasa mayorista, ¿sí? También es como que va más suave, pega un escalón, esto lo hemos mencionado varias veces, y después sigue más o menos suave, inclusive hasta tiene periodos de suba, ¿sí? Como acá. Si sube la demanda de dinero y hasta que no se conoce un dato que baje de la inflación donde haga bajar la tasa, hasta tiene un pequeño sendero alcista, ¿sí? Bueno, esto es lo que decíamos, la inflación que saltó, esta perspectiva de inflación que ha saltado entre 400 y 600 puntos, hace que la tasa suba y eso hace que el costo de la cobertura, como decíamos, suba, pero hasta ahora ha subido por debajo de la tasa. Así que bueno, hay que ver cómo sigue la dinámica para arriba. Nosotros en este contexto ya lo vamos a ver, inversores medianos y conservadores, estamos buscando a 3 meses y sí.
ahí vamos a ver algunas otras alternativas que pueden ser más rentables a mediano plazo. Pero bueno, el acuerdo con el fondo todavía nosotros creemos que no se termina de trasladar a precios, ¿sí? A precios de tasa, a expectativas, porque no solamente que eso va a ser eh, un una buena noticia para los bonos en dólares, sino que va a ser una buena noticia para la inflación. ¿Sí? Va a anclar expectativas inflacionarias, sobre todo por cuestiones relacionadas con saltos devaluatorios. Otro tema que le está metiendo presión acá al tema tasa es el roleo, ¿sí? El gobierno necesita rolear em, porque no tiene un superávit tan grande como para poder absorber todos los títulos que le van venciendo mensualmente. Por ahí va comprando uno, va comprando otro, va dejando un colchón de pesos en el Banco Central para salir a recomprar cuando la tasa suba y regular de esa manera la tasa, pero no tiene un superávit fiscal infinito, teniendo en cuenta también la reducción en los niveles de retenciones que tienen un costo de 800 millones de dólares aproximados anuales. Entonces, esto también le mete un poco de presión y asociado a esto el aumento de la demanda de dinero. La actividad creciendo por encima de lo esperado, sin lugar a dudas va a hacer que las empresas empiecen a pujar por tasa. Nosotros que estuvimos, Fran, la semana pasada en el foro, veíamos una necesidad de fondeo impresionante en muchos proyectos Ujú. muy grandes, en donde poco, la conclusión era, está bien, pero a estos niveles de tasa mi proyecto no es rentable, no, ninguno. Entonces ahí todavía no hay un puente construido entre la inestabilidad que todavía nos queda y lo que tiene que ser un mundo desarrollado. Así que por ahora este es el contexto, ¿sí? Fíjense acá, y esto es lo interesante de lo que da a veces posibilidades de arbitrajes, es el spread entre una cuenta remunerada y una tasa Tamar o entre la caución, ¿sí? Acá estuvo muy bajita la tasa de caución y muy por encima otros instrumentos. Bueno, acá a veces surgen algunas posibilidades que son muy rápidas para aprovechar y a lo mejor de no muy largo plazo. Y Fran, después de todo el análisis, lo más importante es qué piensa hacer o cómo se está moviendo un fondo de inversión que mueve mucho dinero y hace olas en el posicionamiento de activos. Sí, ahora viene lo importante. Lo demás fue puro una intro, ¿no? Claro, Ahora viene lo que fue dar importa. toda una vuelta para llegar a decir lo que Bueno, todos decís, queremos bueno, escuchar, nada más. acá Claro. ponemos la tutuca. Exactamente. Acá podemos ver algo bastante interesante. Si lo vemos, porque sí, comentamos que febrero fue un mal mes, sobre todo para los temas uno, ¿no? Pero tasa del ECAP. Si nos alejamos, si damos un pasito para atrás, nos alejamos un poquito, vemos que en enero tuvieron un rendimiento muy, muy bueno. Es decir, que si nos alejamos un poquito y vemos la película completa, eh, viene muy bien, las letras vienen muy bien, ¿no? Por ahí un poco de mala pata si entramos, o entre comillas mala pata, porque la tasa la aseguramos igual, pero mal timing si entramos en febrero, pero si nos alejamos un poquito, que es lo que nosotros también veníamos recomendando de hace tiempo, estamos bien. Digamos que febrero acomodó un poquito el rendimiento de enero, no es que haya sido tan catastrófico, ¿no? Eh, por ahí muchas veces nos quedamos cegados medio como los caballos y no vemos la película completa por digamos, el golpe que nos llevamos en febrero. Eh, pero no es que vengamos mal, ¿no? Ni muchísimo menos. Incluso, bueno, como se ve bien clarito ahí, el mismo fondo sugiere y recomienda bastante pararse en la parte, sobre todo en la parte corta de la curva, ¿no? Eh, entonces, bueno, hay que ver siempre la película completa y no dejarse llevar por una escena, ¿no? Eh, y, y, digamos, es la mejor manera siempre de hacer nuestras inversiones. Sí, ahí lo que nosotros vemos siempre nos gusta y pensábamos, porque bueno, pensábamos que la inflación iba a ir un poco más abajo, quizá porque no teníamos metido el escenario de la baja de las retenciones, de que la cosecha la niña se iba a dar vuelta y tuvimos el febrero más lluvioso en la zona núcleo de 1973. ¿Sí? Llovieron más de 400 milímetros, ¿sí? En la zona núcleo en febrero, ¿sí?
Esperemos que no se pase de rosca y bueno, lo hemos visto los primeros días de marzo con lo que pasó sobre todo en la zona de Bahía Blanca. Eh, Eso ha sido muy bueno para la soja de segundos. Sí habría que ver para el maíz temprano, porque bueno, sí estuvo afectado por, por la falta de agua, pero para lo que es la cosecha de maíz está bien, girasol también está bien, soja también va a venir bien, que siempre la soja es más atrasada, entonces bueno, si no se pasa de rosca, va a andar bien. Pero como esperábamos una inflación más por debajo y el mercado también lo preciaba una inflación más por debajo, es que tuvimos este traspié en febrero asociado también a lo que nosotros le llamamos la trampa de febrero, que se acentuó en los primeros días de marzo. Ayer empezó a aparecer una reversión, también quizás porque pasó la licitación. Entonces, quizás mucha gente no entraron, no estaban comprando porque esperaban la licitación. Y la licitación salió a buenas tasas, estaba en la placa. Lo que fue tasa ser y tasa fija salieron a buenas tasas. Entonces, y ahí colocó el gobierno. Entonces pasó la licitación y los bonos empezaron a subir y las tires comenzaron a bajar. Y lo que siempre nos gusta, y retomo la idea acá, es la tasa real positiva pensando en periodos más de mediano plazo. Volvimos a tener, y ahora todavía más, instrumentos SER con rendimiento real positivo en +10. La gente de Megacueme le gusta mucho para lo que pueden esperar, creen que ahí hay mucho valor, ¿sí? Lo que pasa es que la inflación dice, bueno, pero si va a subir la inflación, ¿por qué me cae el bono? Si al contrario debería estar más demandado. ¿Por qué se está jugando, el título SER está jugando un partido? ¿Sí? Contra los títulos de tasa. Entonces ahí cuando sube la tasa y cae el bono en tasa, también le pasa lo mismo al de inflación. Pero nos da mejores posibilidades de entrada. Para los que están adentro van a tener, entre comillas, una pérdida temporal mensual en las carteras, pero nos da una buena entrada porque inclusive hay casi inflación +10 para bonos que rinden el TX25, que rinden, vence, perdón, en noviembre del 2025, para lo que vence en el 2026, 2027, inclusive los largos discount par, se me fue el otro, discount par y bueno, no me acuerdo el otro, el Y tercero Par. y el quasi par, el quasip, están rindiendo casi +10, +8. Entonces eso atarse al 33, al 38, al 41, a inflación más casi 2 dígitos de rendimiento, ¿sí? Interesante, interesante para armar una cartera que busque rendimientos reales positivos en el mediano plazo, ¿sí? Es más, si los viéramos a esta altura, los rendimientos empiezan a estar bastante arbitrados con la curva hard dólar, ¿sí? Y a veces son más protectivos en escenarios más adversos, los SER. Así que ahí ellos ven hoy por hoy bastante valor, ¿sí? En el tramo corto de las LECAPs, que llegaron a rendir 37% hasta el día de antes de ayer. Ayer ya pasada la licitación comenzaron a ajustar un poco. Fíjense que son bastante neutrales, ¿sí? Con los bonares y globales y están buscando más el tramo corto, ¿sí? Esto es AL30 básicamente, eh, y están neutrales. Subponderan los bopreales, ¿sí? Eh, Esto, básicamente, el tema de Bopreal, para ellos, no es porque lo ven mal, sino porque lo ven, les cuesta tener volumen. Ellos son una gestora de fondos y los Bopreales a veces no tienen el volumen que ellos necesitan para entrar y salir sin romper precios, ¿sí? Entonces, prefieren por ahí ir a los cortos de los soberanos, ¿sí? Ya sean ley local o ley extranjera. Y fíjense que también por ahora, ellos están subponderando lo que es la renta variable. Si el ROFEX 20 son los futuros del Merval, y obviamente Merval y ROFEX por ahora lo siguen eh, subponderando, esperando, sí, también esto, ¿sí? Que las tasas reales em, bajen, ¿sí? Bajen un poco, eh, y eso haga que puedan llegar a subir y obviamente que los niveles de actividad se sigan recuperando. Pero ese es el view en términos generales para ellos, ¿sí? Y ahí es donde
se están focalizando. Otra, otro punto que nosotros estamos viendo muy interesante es que las rentabilidades en dólares, Fran, subieron tanto para las ON como para las cauciones y los BOPREALES, que son por ahí para más conservadores, que gestión Milei. Entonces el Ujú. BPI 26, que estaba rindiendo 7 pasó a rendir 8,5, y un 8,5 anual en dólares empieza a ser más interesante. Sí, sí, claro. Empezamos a hablar de números más, digamos, más acorde a nuestra realidad en el corto plazo, ¿no? Eh, por ahí nos hemos quizás mal acostumbrado también a las tasas cortas extrañas de las ONs, ya en algún momento lo hablamos, pero creo que un bono del gobierno en 8.30, 8.50 está bastante ok. Sobre todo porque es bastante cortito. Eh, Así que quizás lo vemos como una muy buena alternativa. Sí, y también algo que subió bastante fue la tasa en dólares relacionada Ujú. con los mercados de money market, con lo que son las cauciones, que veníamos a tasa de 0,20 a principio de año, pasaron a 0,50, 0,75, y ya en el mes de marzo la hemos tenido por arriba del 3-4%, inclusive algún día tocando casi el 10%. A muchos clientes que tienen dólares ociosos por ahí sin hacer mucho, hemos estado caucionando, ¿sí? Lo que pasa que, bueno, es una operación que aparece y desaparece, pero bueno, tasa promedio actual yo diría alrededor del 4%, y no deja de ser interesante porque en vez de ir a una obligación negociable de a 6 meses al mismo rendimiento, vamos diariamente con los dólares. Sin problema de la circular 7340, que es después de caucionar, si quiero comprar, debo mandar los dólares al banco, con lo cual lo estamos haciendo más con personas humanas que con sociedades, porque después lo que ganamos lo vamos a perder con el impuesto a los débitos y créditos yendo y viniendo al banco, así que para sociedades por ahí no nos termina de convencer mucho, y si vamos a un fondo de money market, cuando lo retiremos del fondo también vamos a tener que ir al banco. Entonces, a veces para las sociedades es un poco más complicado, pero bueno, lo estamos aprovechando siempre que aparecen, lo aprovechamos, fundamentalmente en personas humanas. Así que bueno, este es el posicionamiento a la espera hoy del dato importante de inflación. Más o menos se sabe cuánto puede llegar a venir, 2,2 por ahí, pero quizás lo importante sea ver la composición, ¿sí? de la suba. Así que bueno, a la espera del dato de inflación, a la espera del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, es este posicionamiento más centrado, como pueden ver acá, en una duration corta, ¿sí? Para los pesos, y también con respecto al tema dólar, ¿sí? Y quizás solamente un poco más optimista con respecto al mundo SER. No sé si hay alguna consulta, Fran, en el foro. La otra vez yo me fui y justo la vi No, cuando estaba dando el finalizar, así que mil perdones que había. no Mis veo ninguna. disculpas. Me sentí Me mal hiciste después. acordar, sí, sí, me hiciste acordar, Robert, a un grande, ¿no? De esto, que esta semana ha sido bastante un meme en internet en general, porque otra vez hizo de las suyas, que es Warren Buffett, que estaba recontra líquido con un montón de dinero en fondos cortos, en letras del Tesoro americano, y esta semana o estas semanas que vienen ha pegado un batacazo en el mercado, siendo de los pocos ganadores dentro de todo este desastre que ha sido, ¿no? Eh, Pareciera que hoy se recupera bastante el mercado en la apertura afuera, así que vamos a tratar vamos a tratar, no, vamos a ver cómo se termina de desarrollar, pero bueno, pareciera que vamos a entrar el fin de semana con alguna alegría, ¿no? Ojalá, ojalá, ojalá que el escenario de esta inflación que se está empezando a pricear en Estados Unidos, la inflación por el lado de los aranceles y un estancamiento en la actividad, que algún presidente de la Fed habló algo casi apocalíptico. Esperemos que todas esas cosas no se den, por el bien de los activos financieros a los que podemos acceder. Así que bueno, muchas gracias por estar, por sumarse, y los esperamos el próximo viernes. Muy buen fin de semana. Un buen fin de semana para todos, que anden muy bien.